No existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia saludable, generosa, piadosa y discipuladora. Queremos ser la iglesia que Jesús se merece. Amén, hermanos. Y para ser la iglesia que Jesús se merece, nos necesitamos todos. Déjenme retomar algo de la enseñanza que mencioné, o algo que mencioné en la enseñanza anterior. A veces muchos de nosotros vemos el congregarse como un lugar más donde invertimos nuestro tiempo de la semana. Entonces a veces voy al trabajo en nuestra mente, a veces voy a la casa de mis papás, a veces a clases de algo y a veces a la iglesia. Lo que pasa es que a diferencia de cada uno de estos lugares que he mencionado, usted no asiste a la iglesia, usted es la iglesia. Y eso es muy diferente. Estamos comenzando el año teniendo en mente cómo debería de verse la iglesia que Jesús se merece. Nuestro propósito es poder responder a la pregunta: ¿cómo debemos estructurar nuestras reuniones de una manera que reflejen el compromiso de Dios para formar la iglesia mediante su palabra? Bueno, la semana pasada hablamos que con unidad, una iglesia, o la iglesia que el Señor se merece, es una iglesia unida. Pero hermanos, de poco sirve la unidad para ser la iglesia de Jesús sin un propósito piadoso. ¿De qué nos sirve si nos reunimos y estamos unidos con un compartir que en nada refleja la obra que el Señor está haciendo en nosotros? Si no hay diferencia entre la forma de compartir entre nosotros y la forma de compartir que cada uno tuvo en fin de año con personas a lo mejor no creyentes o no piadosas, ¿verdad? No habrá motivo que nos comprometa a ser la iglesia que el Señor se merece. Debe haber en la esencia misma de la unidad de la iglesia algo que no se consigue en otro lugar. ¿Y qué es aquello que como iglesia podemos tener que no conseguimos en otro lugar? De eso hablaremos hoy. Por favor, con su Biblia, el libro de Hechos, en el estudio expositivo de Hechos 2, que estamos realizando durante estas semanas. Hechos 2, el capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos. Le pido que me acompañe con esta lectura. Hechos 2, 41 y 42, hasta la parte que dice apóstoles, porque la siguiente las veremos las próximas semanas. Pero Hechos 2, 41 y 42, hasta donde dice apóstoles. También le damos la bienvenida a los que están en la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenerles. Estamos para servirles también. La palabra de Dios dice así, lo leemos juntos, porfa. Los hermanos de primer culto, como que no venían desayunados, dije yo, porque como que están ahí despertándose, leyendo, pero ustedes están desayunados ya, hasta con refrigerio en la clase, así que estamos listos, ¿verdad? Ahora me dice, no, pastor, la marea calina, entienda. No, ¿verdad? No, todavía no, eso va más tarde. Dice así, uno juntos, 1, 2 y 3. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a seguir teniendo un desayuno más temprano los domingos. Gracias por leer así, mis hermanos, la palabra del Señor. Puede tomar su lugar en este momento. Hasta apóstoles era. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para usted que está tomando notas, hermanos, y si no, siempre le recuerdo, tome notas. Eso es importante para su vida, porque así no solamente escuche, sino que también apunte y luego se lo lleva. Bosquejo, número 1, nuestro bosquejo. Número 1, el asesinato de la doctrina. El asesinato de la doctrina. En pleno siglo XXI, la iglesia en Occidente puede jactarse, si cabe el término, de muchas cosas. Tenemos todos los recursos para potenciar el ministerio. Si bien es cierto, nos faltará algo para adquirir un local o un terreno, el Señor nos provee para poder tener lugares cómodos donde sentarnos, tecnología para transmitir el mensaje, redes sociales por las que podemos pagar, internet para los que nos están viendo tal vez que no pueden estar aquí. Cada uno de nosotros, creo, posee un celular, alguna pantalla en casa a lo mejor, y gozan de un salario estable en general. No pasamos hambre y más bien siempre tenemos planes para reunirnos a comer, buenos para la doctrina y buenos para la comida, amén. A ver, dijeron amén, ¿ve? Pero si hay algo que ha adolecido a la iglesia en Occidente, es que la doctrina se ha asesinado en el nombre de la unidad. Cada vez las iglesias locales están redirigidas a satisfacer a las personas. Hacemos cultos donde todo gira en torno a lo que los asistentes desean. Ponemos los horarios que más convengan a los que asistan y en ellas cantamos las canciones contemporáneas que más les gusten.
Estamos como mercadotécnicos luchando por ofrecer más que un culto, una experiencia. Es que la música no me llena, dirá alguno, y rápido corremos a ver cómo logramos hacer un balance que alcance a todos. A la hora de la enseñanza, planificamos enseñanzas con los temas de actualidad. ¿Para qué hablar del pecado remanente cuando se puede hablar de ser exitoso en la vida, en la familia o en los negocios? ¿Por qué enfocarnos en estudiar lo miserables que somos sin Cristo cuando podemos exponer una moralidad y hacerles descubrir el campeón que hay en cada uno? Es triste, pero hemos hecho en Occidente una iglesia centrada en el hombre. Y esto se logra cuando la doctrina es ninguneada. Cuando primo la unidad, el compañerismo, la socialización, el partido de fútbol o las elecciones, antes que hablar de la justificación, la expiación, cómo se vive el evangelio en la maternidad, cómo ser un padre que cría hijos piadosos, cómo ser un hombre que vive a los pies de la cruz. El problema de esto, hermanos, amigos, es que el Frankenstein, aludiendo a la famosa obra literaria de Mary Shelley, donde Víctor Frankenstein agarra cadáveres diseccionados para formar un monstruo al que le pide la vida. Ese Frankenstein que se ha formado es lo que se ofrece como una ofrenda agradable a Dios. Es más, diría que ni siquiera están pensando en Dios. Esa es la realidad de la iglesia occidental del siglo XXI. Es muy diferente cantar Señor mi Redentor, mi roca, quiero ir todos mis días para ti, aquí, que en un lugar donde sabe que ese día puede ser ese mismo y ya, porque puede morir. Cada 5 minutos muere alguien por decir que cree en Jesús. Cada 5 minutos. Hermanos, esa es la iglesia occidental del siglo XXI. Una iglesia inclusiva, abierta, alegre, unida, pero no de Cristo. ¿Y sabe dónde comienza todo? Por la enseñanza, por la doctrina, o mejor dicho, por la falta de ella. Si enseñamos unidad, pero no la unidad bíblica. Si enseñamos amor, pero no el amor bíblico. Si enseñamos a hacer actividades, pero ninguna con el propósito primario del evangelio, la nuestra no es la iglesia que Jesús se merece. Porque la iglesia que Jesús se merece está centrada en Él, amén. La iglesia que Jesús se merece no gira en torno al hombre, gira en torno a Cristo y su evangelio. Nada es más importante en la iglesia que Jesús se merece que la doctrina. El ecumenismo, la corriente de los últimos 2 siglos, que enseña que deberíamos estar juntos porque al fin y al cabo tenemos un mismo Dios, con D minúscula según ellos, dice la doctrina divide y el amor nos une. Pero el evangelio bíblico enseña que preferimos que la verdad nos divida que la mentira nos una. El asesinato del evangelio ya es real en muchas iglesias locales en Occidente. De esas que tienen nombre que viven, pero como dice Apocalipsis 3:2, están muertas. Y esta expresión lo uso con cuidado, hermanos, cuando digo que el evangelio ha sido asesinado. Porque podría pensarse el evangelio figurativamente como un pobre hombre que anda huyendo porque en todo lugar lo asesinan y busca donde refugiarse. Como que toca la puerta, no, váyase y se va por el evangelio. No, hermano, no es así. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que dice Romanos 1:16. Jesucristo no empaña su gloria, ni su evangelio es menos poderoso por lo que el hombre hace. Y aunque a nosotros nos parezca así, el evangelio nunca ha dejado de ser glorioso. Gloriosamente poderoso para salvación. Muestra de ello es que nosotros estamos aquí. Porque si no, no estaríamos, hermanos. La iglesia que Jesús se merece y la iglesia donde el Señor pondrá su mano y estará, es aquella que persevera en la doctrina de los apóstoles. O sea, en el fundamento mismo que el Espíritu Santo inspiró en los hombres, que Él eligió para preservar el evangelio. En la actualidad es más sencillo. La revelación completa del Señor en nuestra doctrina. Y de eso hablaremos hoy. Punto número 2 de nuestro bosquejo: perseverar en la doctrina. La palabra de Dios dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hacían esas 3,000 personas? Dice el versículo 42, y perseveraban. Hermanos, el perseveraban que leemos aquí tiene la idea de dedicarse a algo hasta alcanzar devoción a ello.
Me dedico tanto, tanto, tanto que aquello se convierte en lo más sagrado para mí. Como cuando usted persevera en buscar algo, tanto, tanto, hasta que usted diga, me está costando tanto, es tan importante para mí que no voy a dejar que cualquier otra cosa se me atraviese. Y no solo dice esto, dice perseveraban. En la gramática está conjugado de tal manera que demuestra una acción continua, no era algo de un momento. Si algo persevera, ¿en qué momento deja de perseverar? Hermanos, para estos creyentes, ser salvo no era aceptar a Cristo, sino más bien transformar toda su existencia al estilo de vida del reino de Dios. Hay gente que solo se queda con el ser salvo y ya. No, el Señor no dijo que fueran a ser salvos, Él dijo que fueran a ser ¿qué? Discípulos. Un discípulo es una persona que ha transformado toda su existencia al estilo de vida del reino de Dios. Y ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la doctrina, que en el original es didache, significa enseñanza. Y sobre esto el puritano Matthew Henry dijo: todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivos para dudar de si ha nacido de nuevo. Todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivos para dudar si ha nacido de nuevo. De manera que, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el versículo 42 lo podríamos traducir como, y continuamente se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Algo que apunta a fervor y dedicación de esos primeros convertidos al cristianismo. Con toda decisión y firmeza buscaron a los apóstoles para que les instruyeran en el evangelio de Cristo, porque Jesús había ordenado a su grupo de seguidores a ser maestros de estos aprendices. Antes de su ascensión, Él delegó esta autoridad a sus apóstoles que hablaron en su nombre. Y hermano, notes el doble significado del término enseñanza. En un sentido amplio, la palabra se refiere a las buenas nuevas de todo lo que Jesús dijo e hizo. Esa es la enseñanza en general. Pero en un sentido particular específico, los apóstoles fueron ocupados en el trabajo de enseñar un evangelio oral a los convertidos, a quienes Lucas llama a los discípulos. Ahora, la palabra discípulo significa aprendiz. De modo que la iglesia discipuladora, esto es importante, una iglesia discipuladora es una iglesia que está enseñando el evangelio, sí, pero sobre todo aprendiendo el evangelio. Una iglesia discipuladora es una iglesia que está enseñando el evangelio, sí, pero sobre todo aprendiendo el evangelio. Ellos perseveraban en el aprendizaje entonces. Tenían deseos tan intensos por aprender el evangelio, aún sin tener dónde apuntarlo, dónde leerlo, aún si era solo que lo escuchaban. Prestaban tal atención porque solo se puede perseverar en aquello que se escucha con cuidado. Como cuando usted le dice a la esposa, va, tráigame tal y tal y tal cosa. Usted llegó al carro y dijo, ¿qué tengo que traer? Hay que escuchar con cuidado. Piensen en esto. Usted y yo tenemos el privilegio de poder leer, ¿verdad? Y escribir. Es un privilegio. ¿Sabe usted, hermanos, que en 2021, el año que acaba de terminar, un 15% de las personas adultas en el mundo no saben leer y escribir? 670 millones de personas son analfabetas en el mundo. Pero no solo eso. Tal vez usted sepa leer, pero ¿qué está leyendo? Porque hay personas que aún sabiendo leer no pueden leer la Biblia. No dije que no quieren. Algunos no queremos leer la Biblia. Dije que no pueden. En el mundo hay 7,000 lenguas. Y de 7,000 lenguas, solo en 550 está traducida la Biblia de manera completa. Solo en 550 de 7,000 lenguas. Y de las 6,450 restantes, hay 1,800 que no tienen ni un solo versículo traducido. Nunca han leído Juan 3:16. Ellos no saben la obra de Dios. 1,800 lenguas. De manera que hay un privilegio enorme en poder leer. Pero en poder leer la escritura es doble privilegio. Amén, hermanos. Hay gente que no puede leer. Y hay gente que puede leer, pero no tiene cómo leer la Biblia. Porque no la tiene en su idioma. Escribir es un privilegio también. Usted puede tomar notas de los sermones y repasarlos en cualquier momento. La iglesia primitiva no.
Usted puede llegar y decir, ¿qué fue lo que leyó aquel día tan bonito el hermano en la lectura? Voy a buscarlo para volverlo a leer. ¿Qué fue lo que predicó el pastor? Voy a buscarlo. Ellos no, pero perseveraban. Se aferraban fuertemente a la enseñanza. Hermanos, es claro que la iglesia que Jesús se merece es una comprometida con perseverar en la doctrina. ¿Cuántos perseveraban? A la luz del versículo 41 eran como 3,000. Tal vez alguno que otro no, pero en la gran mayoría sí. ¿Cómo lo sabe, pastor? Por el impacto que tuvo. Número 3, ¿cuál era su doctrina? Punto número 3, ¿cuál era su doctrina? Bueno, a la luz de Mateo 28, 19 y 20 vemos el mandato que Dios le dio a sus discípulos, apóstoles, para que hicieran con los discípulos. Ellos iban a enseñar todas las cosas que el Señor mandó. Ellos de primera mano recibieron la enseñanza de Jesús. Es más, hay altas posibilidades que estos 3,000, que a lo mejor habían llegado desde la Pascua de Pentecostés, pudieran haber visto al Cristo, a Jesús en la Pascua, tal vez a Jesús crucificado alguno. A lo mejor, hermanos, ellos mismos escucharon algo de Jesús. Esas eran las enseñanzas que escuchaban. La doctrina es el Evangelio, y el Evangelio es de Cristo Jesús, amén. Pastor, ¿y en el Antiguo Testamento? Claro, Él nos revela a Jesús. Perseveraban en eso también. Recuerden lo visto el miércoles, lo que dice Lucas 24:44. El miércoles hablamos del Antiguo Testamento como parte de por qué existe el Antiguo Testamento, es para mostrarnos a Cristo. Dice Lucas 24:44, en la pantalla lo pueden ver, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo apunta a Cristo, hermanos. Toda la Biblia apunta a Cristo. Y la iglesia que Jesús se merece, adivina quién tiene que apuntar, a Cristo también. Debe girar en torno al Evangelio, no en torno a los hombres. Así que perseverar en la doctrina es perseverar en Cristo. De manera que la iglesia que el Señor se merece es una iglesia unida que persevera primeramente en el Evangelio. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto, mis hermanos? Mis amados hermanos, Dios es bueno porque nos provee la oportunidad de ser una iglesia que lucha por ser la iglesia que Él se merece. Y mi primera aplicación tiene que ver con lo que hablamos al comienzo sobre el asesinato del Evangelio. Punto número 1 en nuestra aplicación es, recuerde lo que Dios ha hecho. Recuerde lo que Dios ha hecho. Seríamos muy osados, prepotentes y yo diría que hasta malvados si decimos que lo que Dios ha hecho a través de esta su iglesia ha sido por méritos nuestros. No, hermanos. ¿Usted ha visto lo bueno que ha sido el Señor? Dios, porque Él quiso, en su voluntad, decidió buscarle a usted, salvarle y en esta época de su vida traerlo aquí a escuchar el Evangelio. Y decidió que hubiera un grupo de creyentes organizados unidos que en oración vieran si el Señor en su voluntad permitía que se plantara aquí una iglesia local de Él. Y Él lo permitió. ¡Qué bueno es Dios! Recuerde esto, no podemos olvidar lo que Dios ha hecho. Si estamos aquí es porque Dios nos ha traído para estar aquí, mis hermanos. Es que cuando no recordamos que esto lo ha hecho el Señor, es cuando pensamos entonces que ¿quién lo hizo? Nosotros. Y cuando pensamos que somos nosotros, descuidamos la doctrina porque no la vemos importante. Y aunque tal vez no lo digamos de labios, lo podemos evidenciar con nuestro actuar. Hay muchas iglesias que con su actuar han demostrado que no perseveren en la doctrina, que no reconocen lo que Dios ha hecho. Hermanos, si la mano del Señor es visible sobre la IBB San Rafael, no es por nosotros, es a pesar de nosotros. Porque a pesar de lo que somos, Dios nos salvó, Dios nos unió a esta iglesia local y Dios nos da el Evangelio para que juntos luchemos para ser una iglesia digna de Él. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? No echarlo a perder. No echarlo a perder. Como cuando usted le dice, vos, vea, hice esto. Lo único que tiene que hacer es cuidarlo de que no se queme, no lo eche a perder. Y uno, ¿y cómo sabemos si la leche no se va a quemar? Usted que está haciendo ese flan. Ah, no, ya olió que se me quemó la leche. Usted llevó el flan. Hermanos, Dios todo lo hace. En su providencia. Él sustenta, guía y cuida a su iglesia
como Él quiere hacerlo, amén. No lo echemos a perder. Y usted dice, pastor, ¿cómo podría echarlo a perder? Descuidando disciplinas piadosas, hermanos. Descuidando mi devoción personal. Descuidando mi oración. Descuidando la meditación en la palabra. Descuidar el memorizar versículos. Descuidar el ayunar. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que memorizaste un versículo de la Biblia? Cuando descuidamos el buscar intencionalmente al Señor cada día, así lo echamos a perder. Pastor, pero soy yo. Sí, hermano, recuerdo que al comienzo, usted no asiste a la iglesia, usted es la iglesia. Es como que yo diga, bueno, no importa, voy a cortarme este dedo porque no lo ocupo ahorita, pero voy a pensar en los ojos. Claro que me duele, me desangro y puedo morirme. Hermano, no sea esa parte del cuerpo descuidada que no nos permite ser la iglesia que el Señor se merece. Y eso lo sabe usted, no yo. Bueno, lo sabe el Espíritu Santo también. No lo echemos a perder. No descuidemos la devoción personal. Pero también, ¿sabe cómo podríamos echarlo a perder? Descuidando la devoción eclesiástica. Si dejamos de congregarnos, si dejamos de escribirnos entre semana, a ver cómo estamos. Si dejamos de orar juntos, y gloria a Dios por herramientas como el Zoom, ¿verdad? Yo no sé quién hizo el Zoom, espero que conozca al Señor y si no, que llegue a conocerlo. Pero qué bendición por el Zoom, que nos permite orar desde distintas partes. ¿Sabe? A partir de mañana volvemos a tener oración todos los días. 6 de la mañana y vamos a bajarle a la noche a las 9 de la noche. Algunos dice, pastor, no llegamos hasta las 10. Bueno, vamos a bajarla a las 9, hermanos. Ya el que no llega a las 9, ya. Para que sea, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a estar unidos. Si dejamos de leer la Biblia, hermanos, y de compartirla con mis hermanos, ya sea una llamada, un mensaje de texto, cuando nos vemos, cuando venimos, podemos echarlo a perder. Yo no tengo ningún problema, estoy seguro que usted tampoco. Si llega aquí usted cuenta algo de las votaciones. Bueno, depende, si dice que va a votar por... No, mentira. Pero hermano, eso no puede ser el centro de la iglesia. Qué lindo venir. Hermano, esta semana leí este versículo, se lo comparto así. Qué bonito. Eso es lo que la iglesia ocupa hacer. O los mensajes que enviamos. Ya estamos, ya pasado mañana se acabó Crónicas y sus descendencias. Pastor, no entendí nada, no importa, ya pasó, ya lo leímos. Eso es lo importante. Es muy bonito lo que viene Crónicas. Recuerde que Crónicas fue escrito para mostrarles a los que estaban en el exilio, cuyos padres ya habían muerto, que Dios tenía un plan para ellos todavía. Es como que usted se lo lleve de aquí, lo ponga a otro país, se murieron sus papás, usted dice, ¿y ahora qué? Y alguien le recuerde, sí, pero usted sigue teniendo una propiedad en Costa Rica, ¿y sabe qué? Vamos a llevarlo de vuelta. Para eso está escrito Crónicas. Reyes era para mostrarles por qué se iban. Crónicas porque van a volver. Por eso en Crónicas usted no se va a encontrar los pecados de Salomón, porque Dios no estaba interesado en que conociera por qué estaban ahí, ya estaban ahí. Dios es tan misericordioso que dice, voy a permitir que Esdras, dice la historia, la tradición, escriba esto para que ellos recuerden que yo les tengo una promesa y los voy a hacer volver. Entonces es muy lindo leer Crónicas. A partir de pasado mañana, no mentira. Vamos con todo leyendo. Es muy lindo. Pero hermanos, hay que perseverar en ello. Hay que perseverar. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos echarlo a perder. Si dejamos de vernos aquí, saludarnos, pensar en el otro. Si dejamos de sostener la obra local y misionera que nos recuerda que todo es provisto por Él y para Él. Si dejamos de pensar que el domingo es el día que separamos para Dios y su iglesia, podemos echarlo a perder. Qué lindo es vernos, amén. Bueno, para mí son lindos ustedes. No, está bien, no. Qué lindo es vernos, amén, hermanos. Es una bendición. Compartir ese tiempo de saludarnos, de ver los chiquillos, todo lo demás es lindo. Pero podemos echarlo a perder. Hermanos, perseverar. Perseverar. Si dejamos de pensar en la iglesia, estamos fallando. Vamos, hermanos. Porque una iglesia discipuladora es aquella que se discipula a sí misma con el evangelio todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, toda la vida. Yo quiero recordar esto que mencionamos, que para mí es trascendental que lo tengamos siempre en cuenta. Una iglesia discipuladora es una iglesia que está enseñando el evangelio, sí, pero sobre todo aprendiendo el evangelio. Y hemos empezado también, me ha encantado lo que Dios viene haciendo, ver a los nuevos maestros que tenemos, ver las clases.
escucharles. Hoy el hermano Alberto se emocionó, don Beto, ¿ah? Cuando tocamos el primer timbre estaba con la introducción todavía. Fue muy buena la clase, me gustó mucho, hermano. Dio 3 páginas de clase 5 minutos. Pero qué bonito, me bendice mucho escuchar esas lecciones y ir creciendo juntos, hermanos. Estamos empezado tan bien, debemos seguir así. Este culto entre semana, yo no sé cómo, yo lo digo así, para mí fue glorioso. Era nuestro primer culto de miércoles en la historia, porque siempre nos hemos reunido entre semana viernes, jueves al puro comienzo y luego viernes. Hermano, estaba llena, las mesas, pusimos mesas, estaban llenas las mesas. Aquí no había campo para nadie más, ni para Omicron, ni nada de eso, no había campo para nada. No, obviamente sí estaban colocadas con el Testamento, pero qué lindo, hermanos, si aprendimos acerca de por qué el Antiguo Testamento. Esta semana que viene vamos a hablar un poquito de hermenéutica. Beto ahora lo mencionó, pero familia 1 los enredó, sinceramente. No, mentira, Beto lo dijo muy bien. Vamos a hablar de hermenéutica. Hoy en la noche vamos a hablar un poquito de exégesis también. ¿Por qué? Para crecer juntos, hermanos. Debemos seguir así. Usted vio qué lindo sonó hoy la música. No es que antes sonaran feos, pero hoy cada vez suenan mejor, hermanos. Que para mí que alguno está en pecado, pues ya se reformó, porque si no, no, mentira. Qué lindo alabar al Señor y qué lindo el tiempo que dedican ellos para poder ensayar. Amén, hermanos. Hay que seguir así. Y qué lindo que cante, porque qué feo planear algo y que sea como un especial, que nada más, ¿verdad? Hermanos, el estudio que estamos haciendo de la palabra, así debemos seguir. Versículos, frases piadosos, la mano del Señor está con la IBB San Rafael. Sigamos juntos, hermanos. Recuerde, todo lo ha hecho Dios, a pesar de nosotros. Esto me lleva al segundo punto, número 2, todos ocupamos perseverar. Lo segundo que quiero notar que aprendemos es que la iglesia que Jesús se merece, todos perseveran en la doctrina. Yo quiero leer una parte de un artículo que les compartí esta semana en el chat principal. Por si algunos se le traspapeló en los mensajes. Yo sé que algunos dicen, no, 20, 30, no. Gracias a los que ponen buenos días, hermanos, gracias. Otros a lo mejor dicen, no, pues mucho, y siguen, ¿verdad? Pero yo mandé un artículo, y si alguno no lo puedo leer, o quiero leerle esta parte que me pareció muy adecuado con esto de que todos ocupamos perseverar. Comienzo a leer el artículo. Estamos todos sentados en la iglesia el domingo en la mañana. Un hermano ha dado la bienvenida y hemos cantado hermosas alabanzas juntos. Está por comenzar la predicación y pasa alguien a anunciar que el pastor decidió no venir hoy al culto. ¿El motivo? No importa. Se fue a pescar, quiso dormir más tarde, llegaron familiares, lo que sea, no vino. ¿Qué pensarías si fueras uno de esos miembros sentados esperando que llegue el pastor y de repente anuncian que no vendrá? ¿Cómo te sentirías? Yo puedo escuchar a doña Rosa decir, ¿quién se cree que es? ¿Cómo va a faltar el culto? Y don Pedro responde, ya me va a oír el pastor. Él no puede faltar el culto. ¿Sabe quién es don Pedro aquí? No, mentira. Sigo con el artículo. Pero entre nosotros, realmente, ¿por qué el pastor no puede faltar? Sí, yo sé que el pastor es el hombre llamado por Dios y responsable de enseñar las escrituras cada domingo. Pero no nos dice Hebreos 10:25 que no debemos dejar de congregarnos, o sea, todos los creyentes. Nadie esperaría que el pastor falte el culto, pero si doña Rosa o don Pedro deciden hacer lo mismo que el pastor, algo que el Nuevo Testamento nos deja bien en claro es que la iglesia de Jesucristo no es el pastor, el servidor o el edificio que se habilita los domingos a disposición de un número indeterminado de personas que se congregan para ser espectadores del culto. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. La iglesia es compuesta por sus miembros. No es el edificio, ni tan solo el pastor o el servidor. Doña Rosa y don Pedro son miembros del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia. Y recordando Hebreos 10:25, debemos exhortar tanto a estos como al pastor y al servidor a congregarse. No debemos solo esperar que otros cumplan los mandatos bíblicos. Nosotros debemos mirar en qué estamos desviándonos del patrón que nos muestran las escrituras. No está bien que el pastor decida faltar el culto sin una razón realmente importante, así como tampoco está bien que ninguno de los hermanos lo haga. Solo porque usted no predica la palabra cada domingo desde el púlpito, o no cante o no dirija la reunión, no quiere decir que tenga menos responsabilidad delante de Dios.
o del resto de la iglesia en ser parte del culto. La tiene. Termina diciendo esto: la iglesia, lo repito, son sus miembros, aquellos que han profesado haber nacido de nuevo por medio del evangelio de la gracia de Dios, y esta comunidad de creyentes se reúne a adorar a Dios en el día del Señor. Por ello hay que perseverar, porque todos somos ese cuerpo. Fin del artículo. Qué cierto, ¿verdad, hermanos? Qué cierto. Me puso mucho a pensar esa parte que decía: no está bien que ni el pastor decida faltar por algo, si una razón importante, pero tampoco ningún miembro. Todos tenemos que perseverar. Todos somos el cuerpo. Todos los miembros de la iglesia local son parte del cuerpo. Hoy tenemos la oportunidad que van a comenzar el curso de membresía a varios hermanos, 6, 7 hermanos, gloria a Dios por eso. Son personas que han orado al Señor y Dios los ha guiado a ser parte de esta congregación local. Ellos van a ser parte de nuestro cuerpo también, y anhelamos que puedan llegar a perseverar en la doctrina también. Y que todos los que ya somos parte de la membresía también lo hagamos. Amén, hermanos. Y esto me lleva a nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto de la aplicación hoy es: cuídese de la falsa doctrina. Cuídese de la falsa doctrina. Algo que todos debemos hacer en unidad y amor, y es cuidar la doctrina. La cuidamos cuando no permitimos que otras cosas ajenas a ella nos influyan. Hermanos, yo creo que hay que contender ardientemente por la fe, pero hay que perseverar y prepararse para ello. Y yo quiero mencionarle esto, hermanos. Lo dije en el culto de la mañana y lo repito ahorita. Dios me da un privilegio muy lindo, que es poder pastorear su iglesia aquí en San Rafael. Gloria a Dios por eso. Pero, hermanos, yo no dejo de ser un hombre falible, que también falla. Por la forma en que hemos sido nosotros culturizados en América Latina. Muchos tenemos mucha de la estructura de los primeros colonizadores en nuestra mente de cómo se hace iglesia, que era la estructura de la iglesia católica, que fue la primera que llegó, que se desarrolló en toda América. Entonces muchos creyentes llegan a Cristo y al cristianismo, pero siguen con esa visión en mente. Entonces yo he tenido personas que me dicen: usted podría orar por mí, es que usted Dios lo escucha más que a mí. Y eso no es cierto, a menos que la persona esté en pecado, ¿verdad? Que es un estorbo y yo no. Pero hay como ese sentido en la mente. Y también en nuestra mente podría haber algo, que es que la persona que está al frente entonces es infalible. Y no, hermanos. Yo le quiero decir algo: si en algún momento yo enseño algo que no va de acorde a la doctrina bíblica, usted tiene todo el derecho, es más, tiene el deber bíblicamente de buscarme y decirme: hermano pastor, vieras que tal cosa, yo quiero que la estudiemos. Lo mío es un servicio que el Señor me ha colocado, como al que canta, el que toca, el que está enseñando niños, al que acomoda las sillas. Todos servimos a Dios. Ahora, yo tengo más responsabilidad, dice Santiago 3:1. Tengo que dar cuentas por lo que enseño y por lo que guío a los hermanos. Pero el pastor también es oveja, hermanos. Entonces, Dios quiera que nunca sea así. Pero si llegara a pasar, usted tiene toda la responsabilidad delante de Dios primeramente y de sus hermanos de la iglesia, decir: pastor, eso que usted está enseñando está un poco extraño. Como que podemos ahora casarnos con muertos, algo así, qué sé yo, ¿verdad? Algo que no sea bíblico. Porque, hermano, le digo una cosa: hay muchas veces que las iglesias, vea, yo le soy muy sincero, yo no espero dejar de estar aquí, tal vez estoy hablando más de la cuenta, pero bueno, Dios lo puso en mi corazón. Yo no espero que el Señor me lleve de aquí. Si me lleva, que sea porque me mató y me llevó a su voluntad, o que se apareció un ángel y me dijo: váyase para Australia y me lleva allá con los canguros, qué sé yo. Pero yo quiero seguir pastoreando su iglesia. Pero el problema cuando solamente el pastor es el que persevera, que pasa en muchas iglesias, es que cuando el pastor por algún motivo no está, la iglesia se viene abajo. Y es porque los hermanos no aprendieron a perseverar en la doctrina. La iglesia tiene que crecer a tal punto que si en algún momento faltara por lo que sea, que uno tiene que faltar, otra vez yo le pido a Dios que antes de fallarles, primeramente a él, a mi esposa, a mis hijos y a ustedes, él me lleve. Si fuera esto, la iglesia esté preparada para poder caminar hacia adelante juntos. Por eso tenemos que prepararnos y crecer en el evangelio, hermanos. Y por eso tenemos que cuidar la doctrina y cuidarnos de la falsa doctrina que podría estar en cualquier lugar. La Biblia dice que hay que contender ardientemente por la fe, pero hay que estar preparados para ello. Nunca olvido un hermano que me contó aquí en la iglesia que recién convertido, él estaba tan lleno del Señor que él quería testificarle a todos, ¿verdad? Con ese amor tan lindo, y se montó y comenzó a testificarle a un taxista. Pero era el nuevo creyente y el taxista era atalaya.
era testigo de Jehová. No, hombres, lo dejó con los ojos morados. Casi se hace más bien él, ¿verdad? Atalaya. ¿Por qué pasan estas cosas, hermanos? Porque hay que crecer juntos en la doctrina para poder defenderla. Yo quiero decirle algo, cuídese de lo que escucha. Usted tiene una iglesia local, yo le he puesto aquí, aquí es donde le va a alimentar. Me ha puesto a mí, a sus maestros, para enseñarle, no vaya a comer pasto a otro lugar. Si usted tiene una duda, juntos podemos salir de ella, pero debe cuidarse, porque el canto de la sirena siempre suena bien, pero cuídese. Y también cuídese de lo que quiere escuchar, porque muchas veces no queremos escuchar reprensión, y a veces pasará. Perseverar en la doctrina es también escuchar cosas que a veces nos cuesta digerir. A todos nos pasa, hermanos, porque a todos Cristo nos está formando. Entonces, parte de lo que nosotros vemos en el curso de membresía, yo voy a asustar a los hermanos, no van a venir a las 4 hoy, ¿verdad? Es que parte de lo que la iglesia enseña es que hay que exhortarnos unos a otros, cuidarnos. Es parte de lo que la Biblia quiere que hagamos. Y a veces nos toca escuchar a alguien que nos diga, algo no está bien. Ahora, si alguien le trata groseramente o bruscamente, por favor, búsqueme, por favor. Eso no es correcto. Nadie debe tratar de manera grosera ni brusca a nadie. La Biblia dice que si alguien fuera sorprendido en una falta, Gálatas 6:1, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Es abismal. Y hay cosas que yo creo que le corresponden al pastor de la iglesia o el grupo de liderazgo, velar por ellas. Pero hermano, si alguien le trata mal, búsqueme y lo arreglamos. Eso suena muy peleón, ¿verdad? O sea, hablamos con la persona. Pero parte de ser una iglesia discipuladora es estar dispuesto a escuchar al hermano cuando Dios le guía a decirnos algo. Usted dice, pastor, ¿cómo sé si tiene buenas intenciones la persona? Bueno, le voy a contar algo que me dieron de consejo que a mí me ha servido, tal vez usted también. A veces alguien va a llegar a decirnos algo. Cuando alguien llega a decirnos algo, lo primero que queremos hacer es defendernos y justificar todo. Primero haga esto. Vea quién le está diciendo esto. Porque yo le pregunté eso a un consejero y me dijo esto. Si quien le está diciendo esto, le está señalando algo, es alguien inconstante, que no está sirviendo activamente, que viene de vez en cuando, que no muestra interés real por la iglesia, que es una persona cercana, amorosa ni nada, entonces escúchelo, ore por ello, pero no le dé mucha vuelta. Tal vez la persona no sea guiada por Dios y ni siquiera es guiada por Dios para su propia vida. Pero si es alguien piadoso, que ama al Señor, que se le ve comprometido con el crecimiento de la iglesia, eso es con su crecimiento y el mío, que usted dice genuinamente me ama, yo lo sé, y llega a decirle algo, si es una persona que realmente yo veo que es alguien espiritual, préstele atención, préstele atención. Dios podría estarle usando. Nos toca cuidarnos de eso. Y también debemos cuidarnos de la doctrina que no queremos escuchar. A todos nos ha pasado en algún momento, mayor o menor escala. A veces escuchamos una enseñanza y decimos, yo no creo eso. Yo no creo eso porque yo fui formado así, yo no puedo creer eso. Bueno, dése la oportunidad de escuchar. Y tiene dudas al final, si fuera aquí busque, pastor, usted enseñó esto, yo no estoy, enséñeme bien bíblicamente. Y nos sentamos. Y si la Biblia nos revela que es verdad, tal vez usted pueda aprender de ahí. O a lo mejor, uno no es infalible y dice, mira, tiene razón hermano, hermana, yo no he enseñado esto correctamente. Y hermanos, yo no tengo ningún problema con decirles, hermanos, enseñé algo que no era así. Les voy a contar algo rápido, rapidísimo. Esto lo dejé para este culto, que es el culto deluxe, no mentira, es que no lo conté la vez pasada, el culto de la mañana. Yo estaba enseñando en la clase escuela dominical y yo di a entender, o lo dije, no me acuerdo, pero digamos que así fue, que María continuó siendo virgen después de que nació Jesús, como que lo mencioné. Y al final me buscó, en una clase de mayores, y entonces me buscó la muchacha, profe, usted dijo esto, esto y esto. Y yo, ¿en serio? Sí, le hago, no, yo no creo eso. Pero si lo dije así, claro, súper mal. Y la siguiente clase, muchachos, quiero comenzar diciendo esto. La semana pasada yo dije esto. Perdón, así no es, la Biblia no enseña eso. No crean que hay una herejía ahí, ¿verdad? Medio extraña de mi parte. Y a veces puede pasar. Entonces, yo no tenía ningún problema, hermanos. Pero si lo vemos bíblicamente y vemos que razón tiene la palabra del Señor, que la misma Biblia pastorea nuestro corazón para hacernos crecer en eso. A veces hay que pedirle a Dios que nos haga vulnerables a su palabra, ¿verdad? Como que estamos fuertes. No, Señor, aquí estoy. No es fácil,
pero es necesario. Concluyo con esto, hermanos. La iglesia en Occidente sufre mucho en estos tiempos porque han decidido dejar la doctrina. Y nosotros tenemos que perseverar en la doctrina para ser la iglesia que el Señor se merece. Nos gusta mucho la música, me encanta. Yo amo cantar. Es muy lindo lo que se siente. Me gusta cuando pongo a leer la Biblia. Me encanta el compartir y el comer, como buenos bautistas, ¿verdad? Pero la prioridad en esta iglesia es la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Siempre va a ser el centro. Porque queremos ser una iglesia unida, según Hechos 2:42, que persevere en la doctrina. Es la iglesia que el Señor se merece. La iglesia de Occidente sufre mucho en estos tiempos porque han decidido dejar la doctrina. Y recuerden, es mejor que la doctrina nos divida que la mentira nos una. La iglesia que Jesús se merece es una iglesia que persevere en la doctrina. Si como IBB queremos seguir en el camino de ser la iglesia que el Señor se merece, todos juntos debemos perseverar unidos. Cuando llegue a su casa, hoy o mañana, usted diga, ay, no vale la Biblia, recuerde, yo ocupo perseverar, no solo por mí, por mi familia, por mi iglesia. Vaya, a eso no, ahora no le habla así a lo loco, ¿verdad? Señor, lo que usted quiera. Y Judas fue y se ahorcó. No, ese no. Y a otro lado, ve tú ya lo mismo, no, ¿verdad? No, así no funciona, eso no se hace. Únase a la lectura de Crónicas. Si dice, Crónicas es pesadito, pastor, sí, un poquillo. Ya vamos a comenzar en martes, terminemos esta. Pero también los proverbios estamos leyendo. Tenemos 5 salmos por día para orarlos. Si alguno es parte de un grupo, de una de las familias, podemos incluirles también. Vamos a ir juntos, perseverando y cuidándonos unos a otros. Yo siempre recomiendo que leamos la Biblia, que leamos libros piadosos. Hay predicadores que también recomiendo que pueda escuchar entre semana, que le ayudan a nutrirse. Pero cuando tenga una duda, busque para hablarla. No le vamos a decir aquí, uy, no, deje de decir eso, lo reprendo. Vuelve a hablar de eso y se va a la iglesia. No, no. Vamos a conversarlo. Vamos a llegar juntos a ver qué el Señor nos enseña. Y vamos a crecer para su gloria. Amén. Vamos a ponernos en pie para orar, mi amada iglesia. Dios, queremos agradecerle por cada hermano, hermana que están aquí, Señor. Gracias, Dios, porque hoy hemos visto una segunda característica de la iglesia que usted se merece. Perseverar en la doctrina, Dios. Oro, Dios, para que los que están aquí, los que están en la transmisión, sean guiados por usted. Ayúdanos, Jesús, y susténtanos para hacer su voluntad. Le pedimos de una manera muy especial, Señor, que usted pueda guiarnos a perseverar en nuestros hogares, en nuestras vidas, en la iglesia, en la comunión, Dios. Oramos, Dios, porque sabemos que no solo nosotros somos conscientes de que su mano está sobre nosotros por su voluntad, a pesar nuestro, sino el enemigo también, Dios. Y él va a querer, Señor, venir a destruir esto, Dios. Yo oro para que usted nos prepare y prepare nuestro corazón en su palabra, Dios, para poder presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Gracias por ser bueno, Dios, y por este tiempo para alabar y bendecir tu nombre. Oramos y agradecemos por Jesús. Amén y amén.